la idea, como le contaba a Tony, es hacer una charla y que nos cuente sobre, bueno, primero sobre él, pero luego sobre Bluebirds y toda la experiencia que llevan recorrida. Pero la diferencia con una entrevista o un podcast normal es que aquí Javier, bueno, y Victoria, es que permitimos el micro abierto. Entonces si en algún momento yo voy a dirigir la conversación, pero si en algún momento queréis hacer alguna pregunta o entrar un poco en la conversación, indagar un poco más o volver a un punto que hemos tocado, sentiros con total libertad para hacerlo, porque la idea es que esto sea un poco más colaborativo que un mero podcast al uso, ¿no? Entonces, si hay algún tema que os interese, simplemente os desmuteáis y saltáis. Me podéis cortar a mí y a Tony, que Tony me ha dicho que no le importa que le corten, así que fantástico. No, ¿vale? para nada. Vale, fantástico. Pues nada, entonces vamos a empezar. Entonces, bueno, lo primero, muchísimas gracias, Tony, por venir. Sentimos el jaleo de haberte tenido que meter en Discord y haberte bajado Discord para entrar directamente con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte, sobre todo porque ya hay una experiencia ahí grande en internacionalizar, en levantar fondos, y entonces, aparte de toda la parte que nos vas a contar sobre la actividad de Bluebird, sería bueno tocar esa experiencia que has tenido anteriormente. Entonces, si quieres, vamos a empezar porque nos cuentes un poco de ti, cómo has llegado al mundo del emprendimiento, cómo llegas a Bluebirds, y bueno, todo ese camino que seguro que es muy interesante. Vale, no, oye, muchísimas gracias a ti por la invitación. A ver, mira, yo he llegado a Bluebirds a través de algunas experiencias en que, bueno, pues me han motivado muchísimo a emprender, ¿no? En particular, he tenido la suerte de trabajar en dos empresas que han ido muy bien, en Userzoom y en Redpoints, que son más o menos conocidas en el ecosistema, ¿no? Las dos pues han tenido grandes éxitos. En las dos estuve relacionado con marketing y ventas, y por ejemplo, pues en Redpoints tuve la suerte de entrar pues cuando a lo mejor la empresa, no sé si éramos 25 o así, y allí pues me ocupé de toda la parte de marketing y de operaciones de ventas, y en particular de la parte de generación de oportunidades, ¿no? para los equipos de ventas. La cosa fue bastante bien y la empresa creció muchísimo, y acabé llevando también algo de producto, y ahí pues me entró un poco el gusanillo de decir, ostras, pues después de Users y Redpoint, pues ahora me apetece montar algo a mí, ¿no? Entonces monté una consultora que se llama The SaaS Institute, que lo que hacíamos, bueno, lo que sigue haciendo la consultora es ayudar a las empresas a montar sistemas de ventas, y sistemas pues son equipos, procesos y tecnologías, ¿no? Y de esa experiencia, concretamente, pues nació Bluebirds, ¿no? Bluebirds es un software que está pensado desde la perspectiva del vendedor, no solamente desde la perspectiva del manager, que se conecta con los CRMs, y bueno, pues que es ¿no? A los vendedores pues a ser más pues sistemáticos, relevantes, etc. Y te iba a preguntar, vale, por volver un poco hacia atrás, montas esa consultora. ¿Cuánto tiempo estás llevando el tema de la consultoría antes de decidir ya dar un salto hacia producto? Pues mira, estudié, yo creo que es un año o así, y al año yo creo que empezamos ya a desarrollar algo de producto, financiado por la propia consultora. Estuvimos medio año trabajando en una primera versión, y por lo tanto, después de un año y medio de la consultora, empezamos a comercializar Bluebirds. Al final, es curioso porque tanto en Userzoom como en Redpoints, como en The SaaS Institute, en las tres, hacía un poco lo mismo, ¿no? Que es decir, ¿cómo consigo que la venta no sea un conjunto de gente haciendo un poco de freestyling, ¿no? Que la venta sea predecible, vamos a decir, y por lo tanto que tenga un sistema, ¿no? Que le permita pues tener un poco de control. Y esa obsesión que empecé a desarrollar en Userzoom, que luego en Redpoints pude implantar de cero, pues fue la que me llevó a decir, ostras, yo creo que
yo creo que sé cómo hacerlo, ¿sabes? Y entonces por eso decidí hacer la consultora, porque vi que tenía un framework que yo creo que era válido y había mucha empresa que pues le costaba un poco controlar a la bestia de las ventas, ¿no? Es decir, y entonces pues ahí, pues con más de 50 clientes que llegué a tener en The SaaS Institute, porque creció muy rápido, pero algo exagerado, ¿eh? Pues también aprendí mucho de muchos otros casos, ¿no? Porque la consultoría es muy guay porque ves Sí, muchísimas situaciones, hablas con muchos sales leaders, hablas con muchos vendedores, ¿no? Y acabas aprendiendo muchísimo, ¿no? Y ahí me di cuenta, pues oye, que lo que había en el mercado, pues desde el punto de vista del vendedor era absolutamente pobre. Eran pues bueno, CRM lleno de listas de cosas, ¿no? Leads, no sé, empresas, oportunidades y formularios a rellenar, ¿no? Y eso es muy pobre. sí, Entonces ahí pues fue cuando dije, oye, no, porque nosotros en la consultoría implementábamos, ¿eh? Nosotros no hacíamos solamente, digamos, estrategia, no sé qué, te va. Nosotros, mi background es técnico, yo soy informático y ahí nosotros éramos, y yo creo que por eso tuvimos bastante éxito, éramos implementadores, ¿eh? Es decir, nosotros cogíamos en su momento un Salesforce y sí. bueno, le conectábamos cosas, lo programábamos, lo hacíamos más interactivo, ¿sabes? Que empujase, ¿no? Y el resultado final, hombre, estaba ok, pero no era ni mucho menos lo que yo tenía en la cabeza. Claro. Es muy buen punto ese porque, claro, normalmente, o sea, sí que salen muchas empresas de producto con un background de haber sido consultoras antes, ¿no? Parece que al final es la gran escuela y cuando tienes muy claro cuál es la solución que quieres implementar, ya, ¿por qué no la haces? Si encima tenías un background técnico, parece que ya va anillo al dedo. Eh, y además, pues eso, que lo que comentas, ¿no? Que si encima ya estabais haciendo la parte de implementación y sabíais perfectamente lo que funcionaba, lo que no, lo que faltaba, es perfecto. Te iba a preguntar por el equipo fundador de Bluebirds. ¿Quiénes sois? ¿O si eres tú solo? Y dónde, sobre todo, ¿dónde los conociste? Si hay más gente, o el equipo inicial de Bluebirds. Sí, mira, somos, yo diría, formalmente tres socios fundadores, eh, pero hay otros trabajadores que también empezaron con nosotros, quizás no, digamos, con el mismo nivel, vamos a decir, de responsabilidad, por decirlo así. Los tres fundadores son Javier Darriba, que fue el co-CEO de UserZoom, y yo lo conozco porque fue mi jefe en UserZoom, y por otro lado, amigo previamente, porque yo fui uno de los primeros clientes de la consultora que dio lugar a UserZoom, porque UserZoom también es una empresa que se generó de una consultora de User Experience, ¿no? Pronto Javier de Arriba y luego Tony Cali, que es un íntimo amigo de Javier y que bueno, pues fue Javi quien nos juntó a los tres, ¿no? Digamos, para montar el proyecto. Yo conocí a Tony en la consultora porque Tony empezó también, digamos, el proyecto de la consultoría, ¿no? Y sí, los tres socios fundadores. Luego es verdad que de entrada arrancaron con nosotros pues Marc Gasó, que ahora es el CMO, que había sido director de marketing en Coin, Marc Alagay y otros compañeros que se atrevieron pues a dar el salto con nosotros. Muy bien, muy interesante. O sea que al final ya había experiencia, sobre todo laboral, con ellos, ¿no? Que no eran amigos de toda la vida, sino más un tema laboral. Que ya sabías cómo os compenetrabais en el trabajo, que al final es importante. Sí, correcto, ya, sí, efectivamente. Con Tony Cádiz no lo conocía, pero bueno, había un punto en común que era Javi. Javi me conocía a mí, Javi conocía a Tony, y la verdad es que Tony es, en fin, magnífico. Por lo Sí. tanto, vamos, encantado de que lo hubiese traído. Vale, genial. Y volviendo ya a Bluebirds y a la solución que dais, ¿cómo vendéis vosotros vuestro producto? ¿O qué solución ofrecéis? Para que la gente Vale, entienda un bueno, poco. sí, mira, nosotros yo creo que somos el complemento perfecto a los CRMs actuales, ¿no? Nosotros
pues si un director de ventas o un CEO, ¿no?, tienen la sensación pues de que la tecnología, digamos, de ventas que hay hoy en día, que son los CRM, pues no les ayudan, ¿no? Ayudan a los vendedores, pues no sé, a ser precisos en las empresas, oportunidades o leads en los que trabajar, a ser relevantes con el mensaje, ¿no?, una vez contactan, a ser intensivos, ¿no?, y sistemáticos, ¿no? Y también pues a ser productivos. Si tienen la sensación de que estos 4 superpoderes no forman parte del kit de su empresa, ¿no? Yo creo que Bluebird es la solución ideal y el complemento perfecto para dar al CRM pues interactividad, ofrecer un sistema guiado, asistido, que empuje, que ayude, ¿no?, que haga sistemático al equipo y por lo tanto que evite el free riding, freestyle, ¿no? Un poco esta es nuestra propuesta de valor. Transformamos los CRMs en sistemas guiados y asistidos de venta, muy ricos en contenido, con procesos asistidos, ¿no?, que ayudan a ser muy productivos y muy precisos y relevantes. Sí, sí. Sí, que además he visto como que hay, como, bueno, he estado mirando vuestra web y viendo toda la parte de lo que contáis ahí, como que hay dos grandes partes, ¿no? Como la parte más de assistant, de optimizar procesos y flujos de trabajo, y por otro lado, me ha parecido muy interesante la parte del playbook, que no sé si es como un poco para implementar esa estructura y eliminar ese free riding que mencionabas, para que el pitch de ventas de todos los equipos de ventas y de todas las personas que entran en el equipo de ventas sea similar, y no haya mucha diferencia entre equipos. Lo he entendido bien cuando veía eso, porque me ha parecido muy interesante esa solución. Sí, correcto. Al final, fíjate que la mayoría de CRMs pues son listados de objetos y formularios a rellenar, ¿no? Esto es lo que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, son softwares más de reporting. Los vendedores suelen estar un poco frustrados, ¿no?, porque para ellos es trabajo que no les aporta demasiado valor, ¿no? Bluebird, lo que nosotros proponemos son bueno, pues una relación con el vendedor un poco distinta, ¿no? ¿Qué hace el Playbook? Pues el Playbook básicamente lo que hace es que le puedas definir a nivel de tecnología pues tu mercado objetivo, es decir, qué empresas, los buyer persona, por lo tanto, qué personas dentro de esas empresas, los contenidos en función del canal que en principio teóricamente deberían funcionar mejor, el proceso que deberíamos seguir, por ejemplo, a nivel de insistencia, a nivel de canales, ¿no? Todo esto lo configuras en las preguntas que nos gustaría hacer una vez que contactamos, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros llamamos playbook, que es, oye, qué procesos, qué contenidos, a qué empresas, a qué personas, qué decimos a los diferentes perfiles de personas en función del entorno competitivo, todo eso que es contenido, es proceso, todo eso lo puedes definir en el software, y entonces a partir de ese momento el software guía y asiste al vendedor en qué empresas y qué leads trabajar, en qué decirles a cada uno en función de la situación en la que se encuentren, en qué proceso seguir con cada uno en función de en qué situación se encuentren. Entonces, sí, ese es un poco el tema, ¿no? Y lo has entendido, sí, perfecto. Y los dos pilares de Bluebird para mí son el playbook, que guía y asiste, y por lo tanto sistematiza, pero por otro lado una user experience del 2020, ¿no? Es decir, tenemos una user experience en el software que para mí es ventaja competitiva, sobre todo en los CRMs, un poco de los 90, ¿no?, que al final pues no acaban de estar en línea, yo creo, de lo que los usuarios nuevos exigimos a los softwares, ¿no? Se han quedado un poco atrás, y yo creo que ese es el otro gran pilar, una user experience que haga que los vendedores nos adoren. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nos gustaría y estamos en ese camino. Pensamos mucho en ellos y mucho menos en el manager, entre comillas. El manager ya tiene muchas cosas, ¿no? Y un playbook que el manager use para definir qué quiere que en principio haga su equipo, de forma que el equipo actúe de forma sistemática y por tanto de forma, vamos a decir, predecible, ¿no? Yo me acuerdo cuando llevaba ventas, lo que más me preocupaba era poder hacer el forecasting. Y que el forecasting es la clave, ¿no? La proyección de ventas, ¿no? Tú no puedes hacer una proyección de ventas
si no tienes un sistema, ¿no? Es muy difícil predecir algo que no se comporta, digamos, igual. Entonces, Bluebirds ayuda a que el equipo de ventas se comporte de la misma manera. Perfecto. Yo he metido aquí, ¿no? No, Bueno, no, no, o sea, era justo lo que te preguntaba. Y de hecho, por seguir ese tema, el tema de definir toda esa parte un poco más analítica pues eso, cada cuánto hay que contactar al potencial cliente, definir muy bien la industria o el posible punto de contacto, ¿es una cosa que se define por el propio cliente o usáis información de lo que vais aprendiendo para ayudar a redefinir? Es decir, es únicamente un input explícito por la propia empresa o hay un machine learning por detrás que además, o sea, propio del software que además te ayuda a definir un poco más el tiro. pues mira, has dado justo en el clavo en cuanto a la visión de Bluebirds. Ahora mismo es declarativo, el software no es inteligente, sino que el software guía en base a unos patrones predefinidos. Es así, a día de hoy es así. ¿Cuál es el next step de Bluebirds? No, justamente lo que has dicho. El next step de Bluebirds es que el sistema aprenda patrones de comportamiento de éxito y que los sugiera al resto del equipo. Sí, esa es la clave. De hecho, nuestro CTO, que es Alberto Robles, que se incorporó hace poco, era el General Manager aquí en España de Expert System, que es una empresa de inteligencia artificial de ámbito global y líder en industrias como banca y seguros, que justamente se dedica a automatizar procesos a través de inteligencia y por lo tanto a través de identificar patrones y declararlos como reglas, ¿no? Que al final es lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido, este es justamente nuestro next step y es súper excitante, ¿no? Ver las oportunidades que tenemos, digamos, por delante por el hecho de tener un sistema, ¿no? Guiado de input muy alto, ¿no? Y por lo tanto de una capacidad de aprender brutal. Pero sí, ese es el next step. Sí, sí. No, claramente el potencial en ese área es gigante, porque si ya o sea, si ya os está yendo bien y conseguís clientes y encima podéis, gracias a ese efecto un poco de red de cada vez que tengáis más clientes y poder ver un poco más experiencias, enriquecer y mejorar las ventas, al final es una rueda perfecta, ¿no? Y es que, ¿sabes lo que pasa? Ahora mismo, es curioso, pero ahora mismo hay mercados como el de las ventas, ¿no? Que cuando hablas sobre ello, ¿no? Es curioso, pero están pues, un poco en los 90 y sin embargo ya lo damos por amortizado, ¿no? Es decir, ahora la moda está en otras Sí. tecnologías, ¿no? Y piensas, ostras, pero si tenemos a los vendedores rellenando formularios, es que tenemos a los vendedores decidiendo de forma empírica y además no sistematizada qué empresas, qué leads, cada cuánto, qué les digo, porque lo que te ofrecen las tecnologías de venta hoy en día es que es muy pobre y por encima de eso tenemos cositas que casi, a mi modo de ver, y esto puede no compartirse y lo respeto, son negativas, que es todo este mundo de la automatización, ¿no? Pues ahora creo una secuencia y envío mails automáticos. Y mira, eso no es vender, ¿sabes? Eso es ser muy Sí. productivo, pero eso no es efectivo, ¿sabes? Y esas tecnologías creo que confunden al usuario, porque yo creo que al usuario hay que guiarlo, hay que asistirlo. Y hay un punto de decisión, de inteligencia, que la tiene el usuario para decidir, dado una situación y un momento, qué contenido, qué mensaje, o qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que la combinación, o el punto medio entre el freeriding, freestyling, y tener a la gente rellenando formularios, y la optimización absoluta en cuanto a, productividad, que es enviar cosas automáticas, yo creo que el punto medio es el asistir y guiar. Y asistir y guiar puede hacerse a través de definir patrones de comportamiento, pero es lo que dices tú, también puede hacerse a través de identificar qué cosas están dando más éxito y sugerirlas. Claro. Yo creo que la inteligencia de ser capaz, que es lo que yo quiero de Bluebirds, la inteligencia de ser capaz de sugerir cosas para que al final la persona decida, pero la inteligencia de sugerir
es la combinación perfecta entre el freeriding y la automatización ultraproductiva. Sí, sí, no, y yo también un poco por mi experiencia, totalmente en otras áreas, pero al final lo que suele pasar con este tipo de cosas es que cuando tú ya has metido algo en tu rutina, las cosas más básicas son las que no te planteas y son las que probablemente sería más fácil primero cambiar, pero luego mejorar los resultados. Si, que hoy en día suele pasar hablando con tu compañero que dice, ah, pues tú lo haces así, yo lo hago de esta otra manera. Y ahí es donde ves, pues, cuando hay un software que encima tiene unos resultados por detrás que te habla no desde el punto de la experiencia de yo lo hago de esta manera, sino esto es lo que está probado que funciona mejor, al final el potencial es gigante. Oye, te iba a pasar a... Mira, Sí, nosotros, dime. fíjate, Rodri, una cosa interesante, fíjate, en Redpoint, ¿no? En Redpoint nos dedicábamos, yo me siento parte siempre, ¿no? A buscar y eliminar producto falso en Internet, ¿vale? Fíjate que en ese caso, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cómo ayuda? Tú empiezas a identificar, como ser humano, ¿no? Empiezas a identificar producto falso y tú mentalmente usas muchas variables para identificarlos, ¿no? Lo que hace un buen sistema de inteligencia artificial es decir, ostras, este producto se está identificando como falso, este producto también se está identificando como falso, este no, este sí. Y en el fondo, lo que hace la inteligencia es decir, oye, voy a sacar reglas automáticas, ¿no? A través de analizar muchísimas variables, ¿no? Por ejemplo, si yo siempre identifico como producto falso productos del mismo distribuidor, ¿no? Pues la inteligencia te puede decir, oye, aquí hay un patrón. Esta variable, el distribuidor, aparece siempre con el mismo valor en todos los infringements, ¿no? Voy a sugerirle a la persona, al usuario, que podría ser que esto sea a partir de ahora una regla. Esto para mí es un concepto de asistir, ¿no? Claro. Asistir significa, oye, veo lo que haces, lo observo, soy capaz de manejar muchísimas variables de análisis y a partir de ahí identifico el subconjunto que siempre, en un caso de output éxito, aparece. Y entonces lo sugiero. Y digo, oye, ¿tú crees que si que esta combinación de variables es fija, la podemos dejar como fija? Sí, vale, pues entonces esto es una regla. Y en venta pasa lo mismo, ¿eh? Identificar patrones de éxito, Así es. de comportamiento. Siempre que hago esto a estas horas, siempre que utilizo este contenido para estos buyer persona, la combinación de estos canales y este nivel de insistencia me da esta contactabilidad. El hecho de poder exportar al resto de miembros de tu equipo de ventas las prácticas del mejor, ¿no? Es dar superpoderes a tu equipo. Tú coges y dices, voy a empezar a estudiar a la bestia, ¿no? Voy a aprender de la bestia y aquellos patrones de éxito que estoy viendo en este top performer los voy a empezar a, digamos, sugerir al resto de los equipos para que convierta un equipo de vendedores en supervendedores, ¿no? En réplicas de la bestia, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, sí, pues vamos a pasar a otro tema que me ha parecido también interesante y que al final, joder, al final tiene mucho que ver con cuántos clientes tenéis y de cómo de grande va a ser la bestia, que es el tema de la internacionalización, ¿no? ¿En cuántos países estáis ya? Y un poco cuál ha sido todo el proceso de crecimiento, cuál ha sido la experiencia ahí, que suele ser uno de los principales challenges que tiene y desafíos que tienen las empresas que sobre todo surgen en España y luego tienen que empezar a abrir en mercados que normalmente son mucho más grandes, digamos Reino Unido, que creo que ya estáis allí, y de ahí cómo ha sido toda la experiencia. Pues mira, un par de cosas interesantes de aprendizajes que por si pueden ayudar. Mira, yo creo que internacionalizarse debería no ser un proceso, sino debería ser una característica de la empresa. Es decir, nosotros somos una empresa internacional desde el día 1. Si eso no es así y te tomas la internacionalización como un proceso, yo creo que va a costar más. ¿Sabes? Nosotros desde el día 1
somos internacionales. Por lo tanto, no nos hemos internacionalizado, somos internacionales. Y eso es un game changer. Nosotros tenemos del equipo un porcentaje, por ejemplo, en ventas todo el mundo es de fuera. Nuestra web está en inglés, no está en castellano. Me gustaría tenerla en castellano, ojo, el tema es que tengo recursos limitados y... Sí, hay que focalizar. Pero nosotros nunca nos hemos internacionalizado, sino que siempre hemos sido internacionales. A mí me da igual llamar a una empresa del pueblo de al lado que llamar a una empresa de UK, de Alemania o de Estados Unidos. Es que no hay mucha distancia desde el punto de vista digital, que es el medio por el cual nosotros hacemos marketing y vendemos, especialmente ahora con la pandemia, ¿no? Es decir, mi recomendación sería ser internacionales desde el día cero si se puede, porque también hay negocios que tienen, digamos, constraints legales y tal, ¿no? Pues que no se puede, ¿no? Pero si tu negocio no está, digamos, condicionado por la geografía, yo creo que lo mejor es ser internacional, no pensar en la internacionalización como algo que ya sucederá en un futuro. ¿Y habéis notado en algún caso, sobre todo a la hora de, pues, al final, todo este tipo de SaaS y de productos que tienes que integrar en tus equipos, ¿habéis notado en algún caso que eso haya generado, o sea, que no, por ejemplo, imagínate un cliente americano que al no ser americano, o que ellos notaran, a lo mejor estos no son americanos o lo que sea, que generaron algo de fricción en cuanto a generar confianza para eso, o es una cosa que ya en el 2022 hay muy poco de este tipo de mentalidad en el extranjero? Pues mira, yo voy a decir algo que es incómodo, ¿vale? Pero yo voy a decir que sí, sí. Preferimos que nos vendan los americanos a que nos vendan, no sé, los italianos o los griegos. A los americanos les gusta que... de verdad, sí, es decir, aún sí. Es decir, sí que hay un poco. Y te digo otra cosa, Europa, conceptualmente, desde el punto de vista de mercado, bueno, ahora esto es un poco polémico, ¿no? Pero no existe. Es decir, Europa son franceses, son españoles, son alemanes, son nórdicos, son, bueno, UK, que no sé si... ¿sabes? Cada país con su idiosincrasia, con su cultura, con sus cosas, ¿no? Es decir, tenemos una moneda única, pero eso no nos hace, yo creo, un mercado homogéneo, ¿sabes? Estados Unidos es un mercado homogéneo, deciden rápido, te dicen que no a la cara tranquilamente, y lo cual mola mucho porque y yo creo que o sea, yo soy muy fan del mercado americano. Ya no hablo de cultura ni nada, hablo del mercado americano, sí, como business market, ¿no? Muy fan, y soy o sea, me cuesta un poco, o sea, yo no he vendido nunca un colín en Francia, ¿sabes? O sea, me cuesta mucho, yo no he sabido hacerlo, ¿sabes? En Alemania sí, en UK también, pero en Estados Unidos, ostras, tanto en Newsroom como en Red Points, ostras, es que es otra, es que, ¿sabes? Son directos, sí, rápidos, saben lo que quieren, si no les gusta te lo dicen, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Pues la verdad es que es muy, muy buen punto, porque es verdad que tendemos a pensar que bueno, que eso, que en el mundo digital ya da igual con quién hables, pero yo también tengo esa sensación, ¿no? Hay veces que si hay una competencia, que tu producto sea un poco mejor, si el que te lo vende el otro un poquito peor es el vecino, olvídate. Y al final, sí, yo creo que ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que lo ideal es, de verdad, tener como mínimo vendedores, digamos, nacionales del país al que quieras ir. Eso ayuda mucho, reduce mucha fricción culturalmente, el tipo de las cosas que están pasando para la conversación informal local, ¿no? Es decir, no sé, globalmente todos podemos hablar del bofetón de Will Smith. No, vale, eso lo compartimos todos, eso está claro, eso ha pasado en el mundo. Pero en España pasan cosas que no pasan en Francia, ¿no? Y la gente de España, pues tenemos nuestra cultura y nuestro comentario distinto al que tienen en Francia, ¿no? Y tú me dirías, ¿y eso cómo lo valoras? ¿Cómo afecta? Y yo te digo, hostia, no lo sé, pero no lo sé, porque es verdad que es un business meeting, es una
transacción, pero luego son relaciones entre personas, ¿sabes? Y eso, cuanta menos fricción tengas, mejor. Y yo, por ejemplo, pues sí que trato de tener, digamos, la comercialización desde el punto de vista de personal, ¿no? Ujú. Pues de origen, aunque estén en remoto, ¿no? Pues desde aquí estemos vendiendo, Sí. no sé, en Estados Unidos, pues, pero que la persona sea, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo creo que eso ayuda mucho a eliminar fricción y a eliminar easy, es eso, ¿sabes? Pues sí, me da mucha pena que ya solo nos queden 10 minutos porque tengo... O sea, empezaría a tocar la cultura y el trabajo en remoto y tal, pero no me va a dar tiempo Hostia, sino a tocar como la, la última parte que me gustaría tocar, que es la parte de Next Steps, que ya, pues eso, aprovechar estos últimos minutos para que nos cuentes cuál es el estado actual de Bluebirds, cuáles son los siguientes pasos que tenéis en el roadmap. Yo si me permites, Sí, sí, claro, dale. quizá una cosita más que a mí me gustaría conocer, Tony, que es un poco los KPIs que vosotros estáis manejando Muy actualmente, ¿no? buena. Como proyecto, ¿no? Es decir, los próximos pasos, entiendo que estamos aquí, qué pasos vais a dar ahora y qué KPIs estáis manejando, los que sean más o menos públicos, ¿eh? De negocio, ¿no? Buenísimo. sí, mira, los próximos pasos, nosotros, por ejemplo, tenemos ya a nuestro CMO desde hace un mes y pico, 2 meses en Estados Unidos. Eh, mi próximo paso es conquistar Estados Unidos. Ese es el próximo paso de Bluebirds. Eh, eh, para bien o para mal, eh, eh, $1 son 3 euros en valoración. ¿Sabes? Yo siempre digo que eh, un euro en Europa, desde el punto de vista de valoración de compañía, son 2 euros, vale por 2. Un euro o $1 en Estados Unidos vale por 3, ¿sabes? Por lo tanto, Estados Unidos. Ese es mi próximo gran objetivo. A mí me gustaría que el 30% de el revenue que generemos este año recurrente ya sea de Estados Unidos. Este es un KPI, un objetivo y una ilusión que tenemos dentro de la parte más de go-to-market. Y dentro de la parte más de producto, es pasar de reglas declaradas a inteligencia, de forma que las reglas se vayan creando en función de los patrones de éxito a través de sugerirlas. Estas son, digamos, las dos grandes, sí, los dos grandes objetivos de Bluebirds, independientemente, por supuesto, de multiplicar por dos o dos y algo las ventas del año pasado, como marcan los patrones, digamos, de la industria, ¿no? ¿Se puede decir en cuánto estáis ahora de ventas americanas para llegar a ese 30%? Uy, nos queda muchísimo. Es decir, acabamos de empezar, ¿eh? Nosotros ahora mismo tendremos, yo creo que 4 o 5 clientes de Estados Unidos, ¿vale? Los 3 o 4, sí, 4 o 5 primeros, y por lo tanto nos queda todo por hacer. El problema de Estados Unidos, entre comillas, es que como nosotros, nuestro mercado está más en San Francisco, el time shift es muy grande. Entonces, es un esfuerzo de compañía, ¿no? El trabajar para arrancar por la tarde, que es lo que hicimos en Redpoints, ¿eh? Empezar a trabajar por la tarde para cubrir un poco más de horario, con el objetivo pues de ir dando los primeros pasos para decir, ostras, pues ya vale la pena tener una persona allí, ya vale la pena entonces tener un poco de servicio allí y luego ya vale esa pena localizar las ventas, ¿no? Es un esfuerzo, ¿eh? Igual que te he dicho que la empresa tiene que ser internacional desde el día 1, yo creo que es muy importante para no tener que internacionalizarse, sino simplemente ser internacional, punto. Ir a Estados Unidos es un paso más allá, es un esfuerzo, es un poco más de esfuerzo, ¿no? Que tiene que Claro. ver con esto. Es un esfuerzo bastante táctico, porque estratégicamente tampoco hay gran cambio. Es decir, al final, la propuesta de valor, el producto, cambia un poco el entorno competitivo, pero tampoco mucho, no cambia tanto. Cambia un poco el go-to-market en este sentido. Por lo tanto, el esfuerzo que tienes que hacer a nivel organizativo para vender allí y luego, por supuesto, el esfuerzo que tienes que hacer organizativo
para servir a los clientes allí. Eso es un reto, sí. Y una pregunta, es pura curiosidad que me ha llamado la atención. Decías que vuestro mercado está en San Francisco. ¿Eso es porque dais más servicio a empresas tecnológicas? O sea, pensaría que a lo mejor estaba más distribuido Nueva York, San Francisco, a lo mejor Seattle, quién sabe. No, nosotros ahora estamos trabajando mucho con empresas tecnológicas, porque las empresas tecnológicas, escalan. Escalar tiene que ver con ventas, ¿no? Y por lo tanto invierten en vender, ¿no? Y por otro lado, somos compradores compulsivos de tecnología, nos encanta, ¿sabes? Y somos muy receptivos a comprar tecnología, ¿no? Y por otro lado, como tienen que escalar y les gusta la tecnología, ¿no? La combinación de las dos cosas, más ¿no? normal Pues implementar, ¿no? Claro, y luego pues sienten mucho el pain, ¿eh? Es decir, ven lo frustrados que están los vendedores y lo frustrante que es para los managers el statu quo actual de la tecnología de ventas, que es realmente es pobre, parece mentira, es pobre. Una pregunta muy cortita es, Tony, un poco las alianzas principales que tenéis ahora mismo dentro de la compañía. Hablabas antes de Salesforce, hablabas de temas de automatizaciones de marketing. No sé si tenéis algún tipo de alianza con alguna empresa del sector tecnológico que potencie vuestras ventas o que os dé una imagen de integración más pura, o por el momento no tenéis nada de esto. Pues mira, ese es siempre un tema que yo tengo en la cabeza, es decir, partners, sí o no, cuáles y cuándo, ¿no? Yo, la estrategia de partners conceptualmente, como tú dices, es decir, oye, podemos aprovechar la ola de Salesforce, podemos utilizar Canal para crecer más rápido, para ganar capilaridad, y siempre es una cosa que me tienta mucho, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, o sea, yo nunca he sabido hacerlo. La activación de un canal de partners es una de mis frustraciones como profesional, ¿sabes? Siempre ha sido una de las fuentes de pérdida de tiempo más grandes de mi carrera desde el punto de vista de ventas. Nunca he conseguido hacerlo. Y yo creo que esto te lo he hecho mal en muchos momentos, ¿eh? Y yo creo que eso que dices tú tiene que formar parte de nuestro mix en el momento en el que queramos ganar capilaridad. Pero yo creo que eso tiene que venir dado por primero vender nosotros, saber vender, entender bien al cliente y tener el product market fit súper cerrado. Y fíjate, incluso tiene que venir por tener ya una fuerza suficiente como para ser relevantes para un potencial partner. Yo creo que la ilusión esta de ser pequeños y creer que alguien va a vender tu producto porque es un buen producto, yo creo que eso es lo que me ha hecho a mí fallar. Eso no pasa. O sea, igual hay otras experiencias. No sé tú qué opinas. Bueno, yo opino un poco como tú, pero creo que es un paso necesario como empresa de producto, ¿no? Si quieres extender tu Claro. producto y piensas en global como lo estáis haciendo, yo creo que no va a haber más remedio que desarrollar un programa de canales de forma global, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando hablo de alianzas no solo hablo de canal, sino hablo de alianzas estratégicas, ¿no? Cuando hablabas de Salesforce, no para que Salesforce venda tu producto, que probablemente no lo haga, quizá a lo mejor en un futuro te compre, ¿no? Pero revender no lo creo, ¿no? Lo que sí que puede tener pues son programas de alianzas, de OEM, donde se vea que hay sinergias y que por tanto pues pueden estar dentro de su ecosistema de soluciones aliadas a Salesforce, HubSpot, bueno, un montón de ellas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo de que solo se llega menos lejos que bien acompañado, ¿no? Totalmente. Y que eso tiene que formar parte de nuestra estrategia
es que estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero surfear la hora de Bluebird, de Salesforce. Salesforce es el Google del B2B, vamos a decir, es el sistema operativo de muchas empresas ya, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay que estar. Nosotros ya estamos por nuestra cuenta. Estoy totalmente de acuerdo que ahí hay que, sí, totalmente, vamos, es que ahí hay que estar, es que no se puede ignorar. Y además es verdad que digamos, de alguna manera, llegar a ese tipo de acuerdos dará confianza a muchos de nuestros clientes, completamente, estoy de acuerdo. Y eso pues reducirá fricción y dará mayor credibilidad y venderemos más. Es que estoy totalmente de acuerdo. El tema es que sí, tengo que ver o sea, tendré que ver cómo lo organizamos, pero estoy totalmente de acuerdo que eso es que es claro, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Igual me puedes, igual si tienes experiencia, me puedes, porque yo no tengo en esa parte, o sea, igual que en go-to-market directo, pues yo creo que más o menos pues me defiendo. Es verdad que en políticas de partners, de acuerdos estratégicos y de cómo presentarme ante potenciales, ¿no? Socios, esto me falta tal. O sea que yo encantado de que si hay algún oyente que me puede echar una mano, yo súper encantado de escucharles, en particular a ti, Javier. Pues nada, tomaremos un café. Mi experiencia es corta, yo opino un poco como tú, ¿no? El mercado americano es un mercado que requiere muchísimo esfuerzo. Hay que medir muy bien cómo vas al mercado americano porque puede ser una losa importante. Yo recuerdo con la parte de Allen Ball, el primer empleado que era vendedor, que necesitábamos un vendedor, por supuesto, ganaba el doble de lo que ganábamos cualquier Claro. empleado, fundador y directivo de la compañía cuando ya habíamos levantado una primera ronda, ¿no? Entonces, bueno, pero era un más necesario. Fíjate, yo he enviado a mi CMO, que además es socio y es una persona de máxima confianza. Y yo creo que eso me va a ayudar muchísimo. Totalmente. ¿No? ¿Verdad que sí? Sí, totalmente. Es mucho mejor eso que aseguras, digamos, la inversión, sea fructífera o no, la tienes asegurada, ese conocimiento, ¿no? Eso me parece un paso muy inteligente. Sí, además mi CMO es un heavyweight y él sabe marketing, por tanto sabe messaging, sabe conectar, pero es que también sabe vender. Bueno, es que un CMO tiene que saber vender. Pues fenómeno. Y luego, una de las cosas que comentabas, el mercado americano no tiene nada que ver muchas veces con el mercado europeo. Yo recuerdo haber ido a ferias, a las RSAs de ciberseguridad, preguntar allí diciendo, oye, mira, hemos desarrollado un producto que creo que os puede interesar, y directamente, pues con un directivo de muy alto nivel de una multinacional, escucharte 3 minutos y decir, pues venga, pasado mañana nos llamamos, que estáis aquí y en nuestras oficinas con el de I+D, ¿no? Es decir, pues, eso no pasa en otros sitios, ¿no? Que tienes que pasar por un montón de filtros y de todo, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa, Javier? A ver si tú coincides conmigo, pero mira, yo creo que en Europa, cuando vas a ver a una empresa, te preguntan, oye, ¿quién más lo tiene? Y como no lo tengan 10 más, piensan, bueno, esto a saber. En Estados Unidos te preguntan, ¿quién más los tiene? Y dices tú, nadie. Y piensas, hostia, pues igual esto me ayuda a diferenciarme, porque igual es único, igual la propuesta de valor me acelera, y igual esta innovación me empuja hacia adelante. Yo creo que es un tema cultural, correcto, es decir, allí tiene una cultura de la innovación, del riesgo. Hemos perdido, creo, como un segundo. Pero bueno, lo hemos entendido todos. Sí. Buenísimo. Pues oye, muchas gracias. Nada más. No, muchísimas gracias bueno, lo primero a Tony, muchísimas gracias, y también a Javier, porque ha sido una conversación que da gusto. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo. Y la próxima hacemos una mesa redonda o algo, porque qué bien. Pues nada, oye, gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Tony, buen viaje y ya me contaréis mañana qué tal ha ido con mi compi. Sí, exacto. Y a ver si nos conocemos, que sería muy guay. Oye, muchas gracias, verdad, Rodri y Spanish Startups por la invitación. Ha sido súper guay poder hablar contigo y compartir con vosotros. Un placer. Y bueno, espero que nos sigamos viendo. Igual, muchísimas gracias, y buen viaje, por supuesto. Que os vaya muy bien. Venga. Y seguimos atentos a Bluebirds. Hasta luego. Venga.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. muy interesante.